Video número 3. Entonces en visión el Señor me muestra para explicarme más o menos la condición del segundo grupo. Un bebé de unos 2 o 3 años con una gran capacidad intelectual, que sabemos que los hay muchos, y muy adelantado en todo en comparación con otros niños, pero sin embargo, me dice el maestro, sin embargo, sigue siendo un niño. Y decía, será inútil que sus padres o sus mayores esperen de él algo que no podrá darle, porque aunque se le dio más que a otros niños, aún debe superar etapas, pruebas y muchas correcciones, signo de igualdad, insensatas, segundo grupo, para alcanzar madurez. Para alcanzar madurez natural. Me está hablando del ejemplo del niño que tiene, ¿no? que tiene una capacidad tremendísima, sabe los números, sabe esto, pero tiene reacciones, actitudes y conductas de niño porque sigue siendo un niño en su edad natural. Entonces, para alcanzar esa edad natural, ¿qué no tiene que pasar ese niño, no? O sea, muchas cosas. Entonces, son muchas cosas por las que debe pasar para ir acoplando una cosa a la otra. O sea, lo que intelectualmente sabe con lo que por su edad natural todavía no puede encajarlo. Y entonces tengo entre paréntesis el trato que el Señor tuvo conmigo, 2 puntos. He visto, oído, me he enterado, he sabido, etcétera, de ciertas cosas de personas creyentes que se supone que ya no debiera pasar. Y por el Espíritu siento temor, aún de meditar en mi corazón en la condición de los tales. Entonces, ay Señor, te alabo, Padre. Entonces el Espíritu Santo me lo muestra en visión y luego me muestra el resto de su pueblo y me dice el entendimiento. Cuando los ves o te enteras de algo que ya no debieran estar haciendo, te permito sentir amor, porque es lo que he sentido, misericordia y sentir que serías delicadamente paciente porque no han madurado y son niños sin entendimiento. Sabía que era el maestro que me estaba hablando. Como que así me comportaba yo con ellos cuando caminé sobre la tierra. Sabía que les había dado mucho, pero eran tan inmaduros, tan almáticos. Dígame, Pedro, el Señor es hermoso. Gloria a Dios. Y me permite entender lo duro que será para Él venir sobre ellos con juicio, porque no están firmes, no están preparados. Está hablando de juicio por su palabra, y es suficiente porque no se compara a nada que la palabra de Dios venga como juicio sobre nosotros, porque la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo, es el verbo. Y entonces me mostraba en una visión mientras me iba explicando. Veía la transición de los 144,000, flechita al lado. Todos fuimos tercer grupo, luego segundo y finalmente primero. Flechita al lado y finalmente primero. Siento por el Espíritu que es un misterio el número 3. Me recuerda la experiencia donde me mostró cómo se apersonó. Ok, esto lo voy a contar como... yo podía saber, eso fue hace años, como en el tercer año, en el Evangelio, que yo estaba como en un mercado, pero sabía que era un mercado mundial, era a nivel mundial. Vamos a ponerlo así, que estaba en el centro de la tierra y todos los países alrededor tenían un puesto que vendían cualquier cosa, sus especies, todo. Y yo estaba al lado de uno de los puestos, estaban vendiendo allí, no pertenecía yo, pero estaba parada allí. Y veo a aquel hombre, era una persona, un hombre de carne y hueso. No te voy a detallar rostro porque es que no lo recuerdo el rostro, no se me llevó a enfocarme en el rostro, sino que mi entendimiento sabía que era el maestro, no era vestidura resplandeciente. Ya yo lo he visto así, porque ha tenido misericordia de mostrarse así, con una túnica de lino ya normal, sin luces, sin cámaras, sin acción ni nada. Gloria a Dios. Y él iba pasando, esta persona pasaba y yo lo seguí con la mirada, demasiado sublime, es algo... Lo miré, y él no miraba los puestos para ver las mercancías que estaban ofreciendo. Él iba directo a lo que quería.
No estaba entre las mercancías que estaba en venta, no estaba exhibido lo que él estaba buscando. Entonces cuando ya él sale de mi campo de visión, de repente todo se me pone oscuro. Y me doy cuenta que están quitando cosas como de encima de mí y me llega un poco de luz a través de algo que quitaron de encima de mí. Y volvieron a quitar algo más y me volvió a llegar luz y de repente me tomaron, me sacaron de ahí. Cuando me sacan de ahí yo salgo de la experiencia. Voy a leerlo entonces. El Señor se apersonó en aquella experiencia en el gigantesco mercado mundial y entre la escoria, la basura y los desechos, de entre la inmundicia, me entresacó. Yo solo sé que todo estaba oscuro y de repente comenzaron a quitar basura y escombros, inmundicia de a montones. Eran quitados poco a poco de encima de mí y comenzaba a llegar luz. Yo estaba en el fondo de todos esos montones y me comenzaba a llegar luz en el fondo donde estaba. De pronto fui sacada del fondo y salgo de la experiencia. Entonces me dijo, de donde todos los habían desechado, yo los saqué. Es decir, pagó un alto precio por algo o por alguien por el que nadie daba ni una sola moneda. No estaban a la venta porque no tenían valor. Pero para él sí lo teníamos, el más alto valor. Es como si los hijos de Dios han sido imitados, su lugar usurpado. Ellos debajo de montones de porquería e inmundicia, y los que gobiernan y rigen son usurpadores, signo de igualdad, los hijos del malo. Entonces, a medida que los hijos del rey van siendo rescatados y descubierta su identidad, se hace manifiesto el engaño y es muy marcada la diferencia que ya se va notando. Están despertando a su identidad, signo de igualdad, realidad celestial. Están despertando a su identidad, signo de igualdad, realeza celestial en la tierra, me dijo el maestro. Y después me dice la exaltación de Israel. Eso está en Amós 15 al 21. Amós tiene un solo capítulo, versos 15 al 21. Medito acerca de lo que me ha estado hablando el Espíritu Santo y me quebranta mientras me habla el corazón y me dice: solo tomé a unos antes que a otros conforme al llamado, pero a todos los tomaré. Tremenda revelación para mí. Todos son míos. Me muestra en visión los hechos mientras me explica. Viene a mí en visión Génesis 1:9 y varias veces me muestra las pestañas. Me muestra un ojo y me muestra las pestañas de ese ojo. Las pestañas en un cuerpo. Y me dice, 1 Corintios 12, 23 al 24, se los voy a leer. Porque Génesis 1:9, eso está en los versículos, en los videos anteriores. Ahí el Señor me dio una revelación de la reunión de Israel en ese pasaje. Dijimos 1 Corintios respecto a la pestaña 12 del 23 al 24. Pestaña, pero ya sabemos que se está refiriendo al tercer grupo. Y dice, y aquellos del cuerpo, aquí vamos a leerlo en el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Estamos hablando del tercer grupo. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Yo creo que viene una sorpresa tremendísima. Ay, Samaquia. Oh, Basenda, Leva, Samakanda, Laya, Sanaquia, Levan, Sumanakenda. Mayo, Sumaquinda, la Maya. Mis mártires tendrán el más alto honor. Morirán por mí. Perderán su vida para no negarme, dice el Señor. Gracias, Maestro. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Esto ya el Señor lo había tratado conmigo. Incluso me lo mandó a decir con una hermana hace años, donde decía que sus mártires, pero está hablando de estos hermanos que van a ser martirizados físicamente en su carne hasta perder la vida. Ellos alcanzarán un alto honor, porque a pesar de que se quedaron rezagados por lo que sea, podemos decir que es desobediencia, pero el Señor ha venido hablando de que simplemente conforme al llamado y al propósito tomó a unos primero y tomará a otros después. Entonces este grupo de hermanos tendrá un honor, un alto honor delante del Rey. Gracias, Padre. Me dice, mi cuerpo no está completo sin ellos. Aún no han entendido muchas cosas, refiriéndose a nosotros todos. Ellos son míos, no se perderán y tampoco quedarán fuera de mi propósito. Y aquí viene algo hermosísimo. Se sonríe el maestro y me dice, mi reino es eterno. Tenemos toda la eternidad para ayudarlos a alinearse. Al que le queda poco tiempo es al adversario. El conteo, todo el conteo que les he estado dando está directamente relacionado con el fin del adversario y de su gobierno. Daniel 2:44. Lo nuestro apenas comienza cuando todo haya terminado. Y me viene al espíritu Apocalipsis 22:5, que habla Apocalipsis 22:5, que reinarán con él como por 1000 años, no, eternamente. Veo en visión Apocalipsis 22:5 y Daniel 7:18 y 26 al 27, que habla Daniel en esos pasajes. Habla de que le será entregado el reino a los santos del Altísimo. Recibo convicción de que el tercer grupo son personas dentro del Evangelio, o sea, hay hermanos que ya tienen conocimiento del Señor, del Evangelio y todo, que van a ir quedando dentro de ese tercer grupo, pero también hay gente que va a reaccionar ya cuando el Señor haya completado hasta cierta etapa su propósito con el primer y segundo grupo. O sea, gente que al presente está en tinieblas, gente que al presente a lo mejor ni siquiera se les ha hablado todavía del Evangelio. Gente que va a entrar al último, pero hay gente que está en el Evangelio que aún no ha entrado. Por eso que no quería hablarlo así, porque en realidad igual hay mucha gente que conoce del Evangelio y está en tinieblas. Porque dice la palabra que el que no ama a su hermano está en tinieblas, no ha nacido de nuevo, es homicida, ¿ve? Entonces, bueno, trata de usar las palabras de una forma que no se sienta que me estoy contradiciendo o contradigo la palabra para que no les vaya a venir tropiezo o confusión. Viene a mi entendimiento que el tercer grupo será procesado hasta el fin de todas las cosas por su condición. Y también supe que será muy duro para ellos. Miraba el reloj de Dios y meditaba en el segundo grupo y entendía que aunque la parte más cruda del proceso del tercer grupo es más corta, la parte más cruda para ellos será más corta que el del resto de los otros grupos, en realidad a ellos se les dio el mismo tiempo que a los otros, porque él me mostraba su reloj desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, aleluya, en su tiempo o etapa están los tres grupos y en su ajá, aquí como que me comí algo. Ajá, en su tiempo o en sus etapas está cada grupo. En el primero a las 9, el segundo a las 12, ajá, y el tercero a las 3. Fuimos un solo grupo alguna vez. Alguna vez todos fuimos el tercer grupo. Estuvimos por ahí, cosas que no conocíamos de Dios, alejados de Dios, ¿ok? Todos fuimos uno bajo el maligno en algún momento, que el Señor nos continúe guardando. Entonces, conforme al llamado y la disposición de cada uno, conforme al llamado y la disposición de cada uno, el Señor fue tratando con cada quien y fue mostrando, y ha ido quedando al descubierto, se ha ido mostrando una clara diferencia entre los tres grupos. Meditando en el gráfico del reloj de Dios, el Espíritu Santo me muestra en visión la crucifixión, agonía y muerte del Rey.
y me quebranta con profunda tristeza y dolor. Pero aquí no me lo mostró en el primer grupo, en el primer toque. Aquí me mostró de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y prepárese para lo que viene. Gracias, Señor. Entonces el Espíritu Santo, podía saber que era el Espíritu Santo, me muestra la visión, crucifixión, agonía y muerte hasta las 3 de la tarde. Con profunda tristeza y dolor me dice, la agonía del amado pudo ser más corta, menor su sufrimiento. Pero si moría, porque de igual forma debía morir para pagar el precio por ustedes. Pero si moría en las 3 primeras horas, solo hubieran sido salvos 144,000 personas. Pues fue el número de escogidos que estuvo listo en menor tiempo. Es decir, los 144,000 completaron el misterio en las 3 primeras horas, pero aún no alcanzaba a llegar el segundo grupo. Si moría antes de las 12 del mediodía, no iba a alcanzar a entrar el segundo grupo. Y si moría antes de las 3, no alcanzaría a pagar el precio por el tercer grupo. Lo hizo por todos. Todo fue por ustedes. Pudo ser antes, pudo ser menos. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, Maestro. Aleluya, aleluya. Continué repasando lo que debía compartir y me dijo, respecto a las 3 primeras horas, me dice el maestro, me hubiera tomado menos tiempo los días de la creación, piénsalo. Habrían sido solo 3 días y medio. ¿No ves cómo te expliqué que los 3 primeros toques reúnen en sí mismos 6 años y medio? Más la primera mitad del cuarto toque hacen 7 años. Flechita al lado, 3 días y medio. Signo de igualdad, aquí me viene una revelación. Signo de igualdad, 45 días. Signo de igualdad, Apocalipsis 11, 9 y 11. Esto hay que estudiarlo. En ese momento me vino un temblor muy fuerte, un estremecimiento que se me notaba en las manos por la profundidad de la palabra que estaba subiendo mi espíritu. Aleluya. Impresionante. Esta es una acotación mía. Solo nos quedaría año y medio si el Señor hubiese completado todo en las 3 primeras horas. O sea, si todos hubiésemos entrado en el primer toque, estaríamos a año y medio de terminar, porque por el calendario del Señor estamos por finalizar el 2025 y en la primera mitad del 2026 serían 7 años, que es el primer calendario que el Señor me llevó a calcular, que ya se los entregué. Solo nos quedaría año y medio para que todo termine. Me explicó que como siempre supo lo que iba a pasar, es por eso que nunca fue parte de su propósito un arrebatamiento en masa. Y me dice, no hubiera podido ser, se habrían perdido millones de mis hijos. ¿Cómo no serte fiel, Señor? Me recuerda que cuando yo tenía como el año o los 2 años en el Evangelio, yo le decía llorando, Señor, si tú hubieras venido antes, yo me hubiese perdido, Señor. ¿Dónde estaría yo si tú no me hubieses esperado? Le decía. Y en este momento es que estoy entendiendo eso. Gracias, Señor. De pronto sentí tanto y tan tremendo alivio del Dios de poder que nos amó primero, aleluya, y que todo lo sabe,
porque al saberlo todo pudo prever todo lo que le pudo haber pasado con nosotros y nos rescató a tiempo. También vino a mi espíritu por segunda vez que el tercer grupo también será tomado, cosa que ya se leyó en las páginas anteriores, pero me lo sigue confirmando, arrebatado. Pero será diferente. Recuerda lo que te expliqué, qué significa realmente el arrebatamiento. Me muestra en visión los hermanos del tercer grupo siendo libres del cuerpo de muerte por medio del martirio, y veo en visión Apocalipsis 11:11, misterio. Me explica el entendimiento que para el primer y segundo grupo pasar de lo corruptible a lo incorruptible, a pesar del precio que han pagado, es diferente y menos duro, como que menos traumático. Y veo en visión y me explica. Imagina una persona, me dice el Señor Jesús, ser despellejada viva. Y después me dice, horrible. Y un dolor al límite de la resistencia humana. Pero seguirá estando vivo, con sus órganos vitales intactos. En cambio, en el caso del primer y segundo grupo, la transformación de sus cuerpos mortales, a pesar del grado de sufrimiento, aquí me llevó a que lo anotara para que explicara que los hermanos pues estamos, los que vamos un poco más adelantados, primer y segundo grupo, estamos siendo afligidos en nuestra carne porque el inicuo se está manifestando. El primer Adán, el hombre de pecado, o sea, el aguijón de la muerte se está pudriendo en nuestra carne. Es literal que estamos sufriendo físicamente, pero es parte de ese propósito, pero jamás se va a comparar con lo que van a sufrir estos hermanos. Me dice, no será nada parecido a lo que vivirán las insensatas. Aleluya. Cosa que hubiera querido evitarles, me dice con tristeza. Pero en ese momento veo al Padre y me venía al entendimiento que se le ha dado suficiente tiempo ya a la humanidad y que ya el Maestro ha mediado por demasiado tiempo delante del Padre para retener todo lo que viene. Aleluya. Ya no hay tiempo, dice. Además, los días han sido acortados porque la maldad irá en aumento. Y es injusto para los que sí han pagado precio, signo de igualdad, prudentes. Mateo 20, del 1 al 16, vino a mi espíritu. Mateo 20, del 1 al 16, vino a mi espíritu acerca del tercer grupo. Pero ahí ese pasaje habla de varios grupos, porque ese pasaje habla, con esto terminamos, ese pasaje habla de el dueño de la viña que sale a buscar jornaleros, ¿verdad? Y que consigue un grupo en la mañana, consigue un grupo cerca de la hora novena, pero a la hora del pago fueron varios grupos. Sin embargo, hace años yo saqué un conteo que ahí lo tengo marcado y me hace 7 horas, 7 toques, 7... Pero nunca lo escudriñé porque nunca me vino a fluir la convicción de que ya era el tiempo de recibirlo. Entonces, como ahora me lo está dando, ahora voy a enfocarme en todos los puntos donde les dije, misterio, misterio, misterio. Ahora voy a enfocarme en todo eso. A veces el Señor quiere darme algo más para este tiempo o tendré que esperar. Entonces, ese pasaje habla de que a la hora de darle su paga, el Señor le dijo, el dueño de la viña le dijo a los obreros que empezaran por los postreros y que les pagaran lo mismo a los que trabajaron menos tiempo que a los que trabajaron muchas más horas. Y eso se alinea a todo lo que ha venido hablándome del tercer grupo, de que tendrán una posición de alto honor, a pesar de que van a entrar de último y que prácticamente no pagaron precio durante toda su vida para guardarse para el Señor. Tremendo. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar eso? Dios me los guarde, los amo.